Adelante. Voy a estar haciendo esa lectura. Evangelio de Juan 14, verso 15. Dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Oremos, hermanos, al Señor que tengamos su bendición para poder entender su palabra. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, por tu revelación y por la escritura, Señor. Te damos gracias porque esta es una gran bendición para tu iglesia y aún también para los perdidos, porque a través de ella, Señor, tú nos llamas a tus pies. Queremos rogarte esta mañana, Señor, enséñanos, háblanos, muéstranos más de ti, transforma nuestro corazón a través de tu palabra. Bendícenos, Señor, como también tú sabes que necesitamos cada uno de nosotros, de manera individual, la iglesia. Permite, Señor, que ahí salgamos llenos de tu gracia. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Estamos viendo, hermanos, este discurso consolador del Señor. Ya varias cosas maravillosas el Señor le ha mencionado a sus discípulos de tal manera que su fe se fortaleciera. Y por ahí hemos podido entonces también sacar aplicaciones para que nuestra fe también se fortalezca en el Señor. Seguimos ahí, seguimos en la mitad de este capítulo. Hemos llegado, hermanos, ya al sermón número 100 de Juan. Así que, bueno, hemos avanzado un buen terreno aprendiendo una cantidad de cosas. Y llegamos a un punto muy importante, a un punto especial, porque hoy vamos a empezar a ver la más grande bendición que el Señor le promete a sus discípulos, que le promete a su iglesia. Así que es algo que debemos atender, es algo que debemos analizar,
para nuestra consolación también, para la fortaleza de nuestra fe también. El capítulo está lleno de consuelos y ánimo, pero el que vamos a empezar a ver hoy es el más grande. Entonces no podemos dejar de engrandecerlo, decirlo, verlo de esa manera, por la gloria de Dios y el bien de nuestras almas. Entonces, el título de esta enseñanza, hermanos, es La gran promesa del Nuevo Testamento. No es un título osado ni nada por el estilo, por el contrario, seguramente se queda corto, porque lo que vamos a ver aquí es algo maravilloso, o lo que vamos a empezar a ver, porque lo vamos a estar viendo en varios versículos. Sin embargo, hoy vamos a ver versículo 15 y 16, que es como la introducción a este tema de la gran promesa del Nuevo Testamento. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Primeramente, el Señor pone frente a ellos su deber. Entonces vemos en primer lugar el deber de los discípulos en el verso 15. Con una sencilla expresión, si me amáis, guardad mis mandamientos. Su deber es amar al Señor. El deber es expresado aquí de una forma diferente también a como lo ha venido expresando. Es decir, de alguna manera pareciera como que el Señor cambió el tema radicalmente, porque ha venido hablando de la fe, de que crean en Él, y al parecer como que cambia de tema y ahora entra a otro, el cual es el amor al Señor. Desde el verso 1, Él les dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y ese era el enfoque, ahí era donde el Señor estaba apuntando. El Señor sabía que la fe de sus discípulos se estaba debilitando, y entonces ha estado trabajando en sus corazones para que creyeran, o más bien para que siguieran creyendo. Ahora el Señor sigue consolándolos y sigue reforzando su fe, pero cambia la palabra. Cambia de fe a amor. Ya se había mencionado que el Señor los amó hasta el fin. Ya se había mandado que se amaran entre ellos, pero esta es la primera vez entonces que el Señor aquí habla del amor que tienen que tener más bien ellos hacia Él. Ahora bien, ¿está cambiando el Señor de tema? Realmente no. Porque por un lado, amados hermanos, debemos entender que las palabras fe y amor en un sentido vienen siendo sinónimas, en otro sentido no. Entonces, en ese sentido que son sinónimas, el Señor sigue fortaleciendo la fe de ellos. Ahí es donde sigue trabajando. Por ejemplo, por un lado, que el que cree en Jesús ama a Jesús. El verdadero creyente es una persona que ama al Señor. No hay divorcio, ni puede haber divorcio entre estas dos palabras, entre estas dos acciones o cosas, porque el Señor aquí unió estas palabras, y como se dice de otro tema, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Así que el Señor unió la fe con el amor. Una buena forma para saber si alguien tiene fe es mirando su amor por el Señor. Una buena forma de saber si su fe está fortalecida es mirar si su amor está fortalecido. Si ustedes lo notan, la fe de ellos se estaba debilitando, pero note, por ejemplo, que en el verso 28 señala: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Es decir, que el Señor está señalando ahora en la mitad de este capítulo, en la mitad final, que su amor está debilitado. Pero si lo pensamos,
En la primera mitad del capítulo estaba diciendo que su fe estaba debilitada. ¿Por qué esto? Por lo que estamos diciendo, porque están unidas. Fe y amor están unidas, no son lo mismo. Por eso decimos que en un sentido no son sinónimas, pero en un sentido sí. Podríamos pensarlo en el sentido de que si una persona cree en el Señor, ama al Señor o al revés. Por otro lado, sabemos entonces que el que cree en Jesús, por ejemplo, demuestra su fe obedeciendo. El verdadero creyente es alguien que obedece. Eso lo sabemos por las Sagradas Escrituras. Ahorita vamos a mirar unos versos. Pero ahora también, por este verso 15, está como la misma unidad. El que lo ama, le obedece. El verdadero amante de Cristo es un obediente a las palabras del Señor. Entonces, en ese sentido también podríamos decir que fe y amor van juntas, que fe y amor en algún sentido son sinónimas. La fe verdadera, por ejemplo, es una fe que obra, es una fe que actúa. Esto es muy importante, es una fe que se ve. Hermanos y amigos, esto es muy importante porque muchas personas dicen creer en el Señor, pero no se ve nada. No se ve nada en muchos. Hay algunos que a duras penas asisten a una iglesia, pero sus hogares están destruidos, su vida espiritual está lejos del Señor, realmente no obedecen al Señor en ninguno de sus mandatos, pero ellos piensan y dicen que son creyentes. No, la Biblia es clara. La fe es una fe que obra. Por ejemplo, Santiago 2:14 al 18. Leemos ahí en este pasaje esta enseñanza. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Esa fe, ese tipo de fe es la fe verdadera, la fe salvífica? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, Santiago lo resuelve así. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es un argumento interesante, y Santiago además sabía que la gente le iba a replicar. Santiago sabía que la gente le iba a decir algo como, ¿y quién es usted para saber qué hay en mi corazón? Entonces Santiago dice, bueno, muéstreme su fe sin sus obras. ¿Cómo se muestra? Lo único que tenemos es un argumento verbal, pero eso es una prueba que hasta nosotros mismos deberíamos discutir, porque es como si alguien tuviera hambre y nos dijera, no tengo hambre. Usted sabe que tiene hambre, ¿cierto? Ahora bien, la enseñanza aquí es que la fe se demuestra a través de actos que son acordes a los mandatos del Señor. No es tampoco lo que uno se le ocurra hacer. Algo así como, no, yo tengo fe y se lo voy a demostrar. ¿Cómo? Me voy a ir de rodillas de aquí a no sé dónde. No, no es como uno se le antoje, sino que es acorde a los mandatos del Señor, como por ejemplo darle a los hermanos lo que es necesario. Aquí lo menciona de manera puntual, observando un caso, el caso de que nuestros hermanos tengan alguna necesidad, ¿cierto? Entonces en el verso 15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, nos pone frente a ese escenario, a un caso puntual. Pero si lo pensamos de manera general, sin un caso puntual, como lo hace en el último verso que leímos, por ejemplo, debemos decir que la fe se ve en la obediencia a los mandatos del Señor.
La verdadera fe se ve en la obediencia a los mandatos del Señor. Y esto es muy importante, hermanos, porque de entrada definitivamente debemos mirarnos frente a eso. ¿Obedece usted los mandatos del Señor? ¿Se está esforzando por obedecerlos? Entonces, en la forma como usted conteste a esa pregunta, también determinará el tipo de fe que usted tiene. Si usted puede analizar de todo corazón y decir, oiga, no, yo no obedezco al Señor, eso significa que usted no tiene fe. Si usted dice, yo me esfuerzo, pero poco, realmente, muy poco, yo hago unas cosas muy elementales, entonces podemos decir, su fe está enferma, su fe está débil y necesita, por ejemplo, una enseñanza como estas para que se fortalezca. O de pronto otro hermano podrá decir, yo fallo mucho, pero me esfuerzo harto. Entonces podríamos decir, este hermano tiene una fe más fuerte. Es fácil saberlo. ¿Está obedeciendo a los mandatos del Señor o no? Ahí está la forma de saber si alguien tiene fe o no. Por ejemplo, Hebreos capítulo 5, verso 9. Ese pasaje es maravilloso, hermanos, explicándonos esta realidad. Hebreos capítulo 5, verso 9. Por supuesto, está hablando del Señor Jesús y dice, hablando del Señor Jesús, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación ¿para quién? Sí, Él es Salvador. Él es Salvador perfecto. Él salva. ¿A quién salva? Sabemos que salva a los que creen. Eso es lo que leemos en muchos pasajes. Pero ¿qué dice este? Dice, para todos los que le obedecen. Uno podría preguntar entonces, ¿Jesús es Salvador de los que creen o de los que le obedecen? Bueno, en un sentido es lo mismo. Porque la fe se ve en la obediencia al Señor. Por eso, si usted, amado hermano, está decayendo en su obediencia, eso es que su fe está teniendo serios problemas y que su amor por Jesús está teniendo serios problemas. Porque ya vamos para allá, porque nuestro texto de hoy habla es del amor. La fe es algo que muchas veces las personas se adjudican. Yo soy cristiano hace 30 años y ni asiste a una iglesia. ¿Cómo va a decir eso? Si no obedece a Jesús, no puede decir, no puede reclamar que es salvo. ¿Qué derecho tengo yo, por ejemplo, de decir que soy salvo? ¿O qué derecho tengo yo de llegar al cielo y tocar las puertas del cielo y decir que me dejen entrar? Tiene que haber alguna credencial, tiene que haber alguna prueba. ¿Cuál es la prueba? ¿Qué fue lo que Dios mismo puso de prueba? En las Sagradas Escrituras lo vemos, su obediencia. Por eso cuando el Señor Jesús está hablando del día del juicio, dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, forastero, en la cárcel, enfermo y me visitasteis. O sea que cuando lleguemos al día del juicio, el Señor nos va a pedir unas credenciales. ¿Cuáles son esas credenciales? La obediencia a los mandatos del Señor. Eso es. Entonces, muchos se adjudican hoy la fe, dicen que son creyentes, dicen que son salvos, pero el Señor Jesús nos está diciendo que la fe es una fe que actúa, que la fe debe verse, que la fe se ve en la obediencia a los mandatos del Señor. Ahora, de la misma manera, si quitamos la palabra fe y ponemos entonces la palabra amor, que es lo que el Señor está haciendo aquí en la mitad de este capítulo, quitamos fe, ponemos amor, entonces nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor por Cristo se ve o se manifiesta no de manera romántica, sino de maneras objetivas. Ojo con eso.
Ahora, yo no estoy diciendo que usted en oración no se ponga a llorar, no, llore, si le dan ganas de llorar, llore, o si está feliz por el Evangelio, si está feliz por alguna promesa, esté feliz. Pero si usted llora o se pone feliz y no obedece, eso no es amor. Ese no es el amor bíblico. El Señor aquí no está diciendo, si me amáis, lloren. Si me amáis, sientan cosas por mí. No, las emociones están ahí, claro, no las podemos quitar. Pero el amor por el Señor, el verdadero amor, se evidencia en la obediencia a los mandatos del Señor. Lo mismo que ocurre con la fe. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que son sinónimas o podríamos preguntar, ¿qué relación tiene la fe y el amor por Cristo? ¿Qué relación tienen? Gálatas 5:6. Pablo allí, al escribirle a los hermanos de Galacia, dice, Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Están unidas. El Señor las unió la fe con el amor. Noten, la fe obra y la relación que tiene con el amor es que obra o hace esas obras por el amor. Así que podemos decir que en un sentido son sinónimas o que tienen una relación estrecha. No puede haber fe sin amor o amor sin fe. Así que básicamente en nuestro pasaje el Señor no ha cambiado de tema. Al mencionarles el amor está muy cerca de la fe, entonces el Señor Jesús sigue trabajando para fortalecer la fe de los discípulos con otra parte de ella, con otra faceta de ella, la cual es el amor por Cristo. Así que si lo aman o si su fe está sana, su deber es guardar sus mandamientos. Tanto la fe se demuestra en la obediencia como el amor se demuestra en la obediencia. Más adelante, por ejemplo, va a decir, verso 21, con toda claridad, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Va a explicar más de este tema. Y luego, por ejemplo, el mismo Juan en su primera epístola, capítulo 5, verso 2 y 3, dice exactamente esto mismo. Primera de Juan 5, verso 2 y 3. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Noten, allá el tema es otro. Es si amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos si amamos a los hermanos? Otra vez, algunos podrían caer en el error de romántico. No, yo amo a ese hermanos. Hermano, yo lo tengo en el corazón de manera especial. Y qué bueno si es así. Pero otra vez, no es la mera emoción. Sí, porque hay hermanos que hoy en día se derriten por uno y al otro día lo derriten a uno más bien, ¿no? Tener cuidado ahí. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo? Cuando amamos a Dios. O sea que para amar a los hermanos hay que amar a Dios. ¿Lo notan? O sea, el hermano o aquel en la iglesia que no ama a Dios o que su amor está debilitado, no ama a los hermanos o su amor por los hermanos está debilitado también. Pero hay como un proceso, ¿no? Entonces, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, entonces se explica, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Exactamente lo mismo que está diciendo en el Evangelio, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, básicamente lo que el Señor les está diciendo en este verso a sus discípulos es, si ustedes creen en mí, entonces guardan mis mandamientos. O si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Pero esto va más allá. Permítame formularlo de otra manera.
si ustedes creen en mí y por lo tanto guardan mis mandamientos, o si ustedes me aman y por lo tanto guardan mis mandamientos, tengo una promesa para ustedes. Ahora, puede haber un foco de confusión que no quiero aclarar hoy, pero porque ahí de entrada podríamos decir, o sea que hay que primero amar al Señor para luego recibir esa promesa. Sí y no. Sí, porque recuerden, les he dicho, aquí estamos en un momento de transición en la historia de la redención, es decir, que la historia de los discípulos con el Espíritu Santo fue diferente en un sentido a la de nosotros. La historia de ellos, por ejemplo, en este caso, si ustedes guardan mis mandamientos, recibirán, les tengo una promesa. En el caso de nosotros, eso ya fue algo pasado. Eso ya ocurrió hace mucho tiempo, así que cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la fe, esta bendición ya estaba. Cuando ellos estaban en la iglesia, esta bendición no estaba. Pero luego lo aclararé mejor porque el pasaje lo habla mejor después. Entonces, si ustedes me aman y por lo tanto guardan mis mandamientos, tengo una promesa para ustedes. Es decir, que esta promesa es para los verdaderos creyentes, para los verdaderos amantes de Dios, lo que es lo mismo que decir para los que obedecen a Dios. Y vale la pena resaltar esto, hermanos, porque miren, estos discípulos lo entendieron muy bien. Su fe fue fortalecida y luego más adelante ellos reconocen que ellos reciben esta promesa a través del método establecido. Hechos capítulo 5, verso 32. Allí los mismos apóstoles dicen, después de haber recibido esta promesa, en el capítulo 2, dicen, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Después de recibir el Espíritu Santo, después de recibir la promesa, ellos dijeron, el Señor le dio esto a los que le obedecen. Porque en Juan 14:15 dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Así que ese fue el método que estableció el Señor allí y ellos lo recibieron y pueden confesar que esto fue así. Ahora, entonces, amados hermanos, es necesario preguntarnos, aunque hay una diferencia, vuelvo y repito, entre cómo recibieron ellos el Espíritu Santo o cuándo, y cuándo nosotros, aunque hay cierta diferencia allí, debemos preguntarnos, ¿amamos a Dios? Ese es el punto principal. No nos desviemos por la doctrina. ¿Cuándo recibieron el Espíritu y Pentecostés? Todo eso lo vamos a ver después. Ahorita el punto principal es, ¿amamos a Dios? Analizando este verso, hermanos, y analizando lo que les he dicho, podemos responder sí o no, porque podemos hacer una pregunta mejor formulada. ¿Qué es amar a Dios? Y lo hemos dicho, amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Entonces, para saber si en verdad usted ama al Señor o no, y un día como hoy, donde deberíamos venir a decir como el salmista dijo, amo a Jehová, debo preguntarme antes entonces de eso, ¿obedezco sus mandamientos? ¿Usted obedece los mandamientos del Señor? ¿Obedece todo lo que nos ha venido enseñando? Por ejemplo, el año pasado, ¿ha estado obedeciendo al Señor cuanta cosa nos ha dicho? Se ha esforzado por eso, lo ha puesto en el corazón. Cada vez que lee la Biblia, cada vez que escucha un sermón, se siente comprometido con eso y actúa, obra, obedece. Entonces ahí podríamos responder de manera más concreta si amamos al Señor o no. Porque miren, ¿cuántos sermones oímos y no corremos a obedecer? No corremos a obedecer. ¿Cuántos corazones endurecidos hay esta mañana aquí
hay entre nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos endurecidos porque hemos venido por meses, por años, y la obediencia ha sido mínima? La obediencia ha sido en cosas, por ejemplo, de las que ya hemos hecho hábito. Pero cuando hemos venido a escuchar un nuevo mandamiento, no porque sea nuevo, sino porque no lo conocíamos, cuando hemos venido a aprender algo nuevo, cuando hemos oído algo del Señor o cuando hemos oído algo que tiene que ver exactamente con el pecado o los pecados que yo tengo, no hemos obedecido, hermanos. No hemos obedecido. Por ejemplo, ¿cuántas veces se ha enseñado, a cuántos hermanos se les ha dicho que cultiven la comunión de los santos y no lo hacen? No sacan tiempo para eso, no se esperan un ratito después del culto para eso, entre semana tampoco se marcan, se llaman, se mensajean, nada. Pero eso se ha martillado y martillado y martillado. Es decir, que ahí podemos decir, pues yo soy desobediente a eso. Que se congreguen y no lo hacen, que sean humildes y no lo hacen, que sean buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos y no lo hacen. Entonces, ¿cuánta desobediencia hay a diario en nuestras vidas? Amados hermanos, eso demuestra nuestro desamor hacia el Señor. Demuestra nuestra falta de fe hacia el Señor. Demuestra que necesitamos un pasaje como este para que el Señor nos transforme, fortalezca nuestra fe hoy, entendiendo, necesitamos ir a la obediencia. Absolutamente. Este no es un asunto romántico, este no es un asunto ahí de oír y olvidar, es un asunto de actuar. Si usted es un creyente verdadero, entonces, hermano amado, debe reforzar su amor por el Señor, debe reforzar su fe por el Señor. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Reforzando la obediencia. Obediente. Ese es el punto, volverse una persona obediente. Eso es lo que el Señor está diciendo a sus discípulos esa noche. Esa es la manera como el Señor fortaleció la fe de los discípulos esa noche y es la manera como la está fortaleciendo a nosotros, hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, por otro lado, si su condición es fatal, si su desobediencia es total, entonces es claro que usted no es cristiano. Usted no es cristiano, no hay fe en su corazón ni amor, pero todavía hay ánimo. Todavía la iglesia, por ejemplo, le puede seguir llamando, venga a Cristo en fe y arrepentimiento. No importa que usted lleve 20 años en la iglesia. Si no ha venido a Cristo, ha venido a la iglesia, pero no ha venido a Cristo, entonces venga en fe y arrepentimiento y el Señor lo recibirá y lo bendecirá como aquí y entonces tendrá fe y tendrá amor por el Señor. En segundo lugar, entonces, veamos la promesa del Espíritu Santo. Amados hermanos, estamos frente a la promesa más grande de todo el Nuevo Testamento. Algunos dirían, no, una de las promesas. No, señores, la más grande promesa del Nuevo Testamento. Porque miren, la más grande promesa del Antiguo y de toda la Biblia es Jesucristo. Desde Génesis 3:15, eso fue lo que se prometió a un hijo. Y al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, al Redentor, al Mesías, al Cristo. Y ahora que el Señor va a partir, les promete a sus discípulos el Espíritu Santo, la promesa más grande del Nuevo Testamento, porque ¿qué cosa hay más grande que Dios? ¿Qué hay más grande que Dios? Salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, la justificación. ¿Qué hay más grande que Dios? Miren, el Evangelio promete perdón de pecados, vida eterna, santificación, libertad de la esclavitud del pecado, moradas en el cielo, la adopción, la justificación, la propiciación, la redención, cosas todas gloriosas. Pero, ¿qué hay más grande que Dios mismo? ¿Y qué bendición más grande hay que Dios nos sea dado? No hay nada más grande.
No hay nada más grande ni glorioso. David lo entendió muy bien. Mire el Salmo 63, 1 al 3. Salmo 63, 1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Si usted lo nota, por ejemplo, acá hay una repetición de tú, ti, hacia el Señor. Sí, de madrugada te buscaré a ti, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela a ti. Está hablando de lo importante que es el Señor para él. Y dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Entonces lo que le está diciendo David es tú y lo que tú eres, tú y tu misericordia, tú y tus atributos son mejor que mi vida y son mejor que la misma vida, que la mía. Es más grande el Señor y todo lo que Él es que la vida que uno tiene. Y uno diría, ¿qué es lo más importante para uno? La vida. Bueno, pues Dios es más importante que eso. Aquí entonces, noten, se nos promete lo más grande, porque no solamente se nos promete la vida eterna, vivir por siempre de una manera maravillosa, sino que aquí se nos promete a Dios Espíritu Santo. Por ejemplo, versos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está, hermanos, de qué está hablando el Señor Jesús, cuál es la promesa que está haciendo. Bueno, el Espíritu Santo, la más grande bendición. Vamos a analizar entonces el verso 16 de esta manera. Miren, voy a ordenarlo, tratar de ordenar algunas ideas en nuestra mente. Se nos promete a uno como Cristo. Miren lo que se está prometiendo. Se nos promete a uno como Cristo, porque dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Miren la idea. Jesús se va. Jesús va a morir y se va a ir a la diestra del Padre, pero promete a uno como Él. Y esto es un peso enorme para esta bendición, porque a veces tratamos de ver al Espíritu Santo como de menos valor. Y eso está muy mal. Que tenga otra función en el plan de salvación es otra cosa. Pero el peso que el mismo Señor Jesucristo le está dando aquí es total. Dice que Él nos promete a otro como Él, uno como Él, otro consolador. Miren, la palabra otro, esa expresión tan importante, nos está hablando de que hay varios consoladores. Porque dice otro. Entonces, si estamos hablando de otro, es que hay uno. ¿Cierto? Jesús va a pedir otro. Y como lo estamos viendo, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un consolador. ¿Cuál es el otro? El Señor Jesús, el bendito Señor Jesucristo. Él ha sido el consolador todo este tiempo. Pero ahora se va. Ahora va a morir. Y se va a ir a la diestra del Padre. Se necesita entonces otro que sea como Él y que haga las tareas de Él. Entonces, aunque el Señor Jesús se va, básicamente les está diciendo, va a seguir todo igual. En un sentido va a seguir todo igual, porque hay otro como Cristo y hay otro que va a cumplir las funciones de Cristo y en cierta medida un tanto mejor. Y ya les voy a explicar por qué.
Esta palabra consolador es una palabra que tiene mucho significado. Significa literalmente alguien que está al lado de uno para ayudarlo. Entonces, por ejemplo, podríamos cambiar la palabra consolador por un ayudador. Entonces Cristo todo el tiempo estuvo al lado de ellos. El Señor estuvo allí por 3 años y medio y entonces cualquier cosa que ellos necesitaron les dio. Esta misma noche, noten, está ahí reforzando su fe, dándoles todo lo que ellos necesitan. Pero Él se va a ir a la presencia del Padre y se necesita otro que esté al lado para ayudarlos, ¿cierto? En cuanto al significado literal, pero permítame ir más allá. Esta palabra consolador tiene significados como intercesor, abogado, el que consuela, el que ayuda. Está bien interesante el significado, porque si usted analiza el significado de esa palabra consolador, es lo que hace Cristo. Es la función de Cristo. Entonces permítame mostrar algunas funciones del Señor de esta manera. Por ejemplo, como sacerdote, Jesús es intercesor. Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y ahí viene el que también intercede por nosotros. O sea que el Señor es intercesor. Esa es su labor como sacerdote, interceder por nosotros. Y en nuestro pasaje está diciendo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es decir, les está diciendo, yo voy a ir a interceder por ustedes. Pero miren, devuélvanse al verso 26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que el Espíritu Santo también es intercesor. Entonces miren la bendición que tenemos. Tenemos un intercesor en el cielo, que es Cristo, y tenemos un intercesor en la tierra, que es el Espíritu Santo. Otro ejemplo, Jesús es nuestro abogado. Es otro significado de la palabra consolador o la palabra paracletos en griego. Jesús es nuestro abogado. Primero de Juan 2:1. Primero de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, paracleto tenemos para con el Padre. Esa es la palabra. Abogado tenemos para con el Padre. Es decir, Primera de Juan 2:1 nos está diciendo que Cristo es paracletos de nosotros, que Cristo es consolador, que Cristo es abogado. Y entonces ahora Cristo está diciendo que está pidiendo o que va a pedir, en este caso, un abogado para nosotros. Yo rogaré al Padre y os dará otro abogado. Jesús es nuestro maestro, Juan 13:13. Hace poco analizamos este. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Y ahora promete a uno que haga eso, 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que esta es una gloriosa promesa, hermanos, porque el Señor le promete a los discípulos uno como Él. Uno exactamente como Él. Y aquí viene un punto bien importante. ¿Y quién puede ser como Él? Porque miren, el Espíritu Santo ha sido muy despreciado también, por ejemplo, por el tema o por el lado de las sectas que han querido decir que Él no es Dios, por ejemplo. ¿Quién puede ser como Jesús? ¿Solo Dios?
Solo Dios, nadie más puede ser como Él. Entonces, ¿a quién está prometiendo? Está prometiendo a Dios mismo. Está prometiendo a la tercera persona de la Trinidad. Esa es la bendita promesa de la iglesia. Jesús nos promete a una persona como Él, Dios mismo, que cumpla las funciones que cumplía Cristo, con lo que concluimos que el Espíritu Santo es una persona divina. Se nos promete que ocuparía el lugar de Cristo en la tierra, como acabamos de verlo, y se nos promete que haría las funciones de Cristo otro y uno igual a Cristo. ¿Cómo más ordenamos esto? Como ves y están anotando, se nos dice que obtendríamos esta promesa a través de la obra intercesora de Cristo, porque dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En todo esto sigue estando el elemento de consuelo de parte del Señor Jesús. Es como si dijera, es verdad que me voy, es verdad que voy a morir, voy a estar ahora en la presencia del Padre, pero miren, uno, si me voy, enviaré a otro como yo. Dos, si me voy, intercederé por ustedes ante Dios, allá en la presencia de Dios, en la casa de Dios, en la diestra de Dios donde yo voy a estar. Voy a interceder para que envíe otro como yo. Ánimo. Aquí el Señor nos muestra su oficio de sacerdote. Él iba a la presencia de Dios Padre, para rogar a nuestro favor. Y aquí, entre otras cosas, su intercesión allí inicia con el mismo Espíritu Santo. Ahora, no es que el Padre no nos quisiera dar el Espíritu Santo y Jesús sí, no, porque en otro lugar dice que es la promesa del Padre. En Lucas 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Sino que el punto aquí, cuando él muestra la dinámica, cuando él dice, yo voy a ir y voy a rogar y el Padre enviará, entonces lo que el Señor quiere mostrarnos aquí es su oficio de sacerdote. Cómo, siendo nuestro perfecto sacerdote, va a lograr para la iglesia, va a lograr para nosotros esta bendición tan grande. Entonces, aunque los discípulos estaban tristes porque el Señor se iba, podrían pensar, pero es bueno que el Señor se vaya e interceda por nosotros dentro del templo, el verdadero templo, y nos envíe el Espíritu Santo. Se nos dice, ¿quién nos daría esta bendición? Como sé, y yo rogaré al Padre y os dará. Esto es que el Padre es quien otorga esta bendición. El Padre es quien envió al Hijo y ahora el Padre es quien enviará al Espíritu Santo. Claro, como todas las bendiciones o los asuntos de la salvación, ellos están de acuerdo en todo. Por ejemplo, el Padre y el Hijo están de acuerdo en todo. En el 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Noten, este verso 16 dice que el Padre lo enviará. El 15:26 dice, yo os enviaré, pero del Padre. Entonces, a veces uno tiene confusión con pasajes así. A veces uno dice, al fin, ¿quién lo envía? ¿Cierto? Sería la pregunta obvia. ¿Lo envía el Señor Jesús o lo envía el Padre? Bueno, ambos. Porque todos siempre tienen la participación en la salvación, en todas las obras. Podemos decir que el Padre, por ejemplo, es creador, el Hijo es creador, el Espíritu Santo es creador. Asimismo, en la salvación, los tres son los salvadores. Sin embargo, podemos decir que el Padre es el agente principal. Cuando analizamos las dinámicas que hay dentro de la Trinidad, el Padre es el agente principal y por eso se nos explica o se nos especifica que Cristo lo pide, el Padre lo envía. Y ahora que estamos aprendiendo del Espíritu Santo, podemos decir que los tres están unidos en todas sus obras y propósitos: creación, redención, providencia y todos los propósitos. Por último, ¿cuál es la duración de esta bendición?
Porque el ministerio de Cristo fue temporal. El ministerio de Cristo, uno podría decir, fue corto, 3 años y medio aproximadamente. Cuando, por ejemplo, podemos pensar en hombres de Dios que estuvieron décadas sirviendo al Señor. Su ministerio fue grande. En ese sentido, el ministerio del Señor fue corto. Durante miles de años el pueblo estuvo atento a la promesa de su venida. Miles de años. Y vino 3 años y medio de ministerio y se fue. Esto también traía carga a los discípulos. El Señor diciéndoles, me voy a ir, voy a morir, el Señor joven, ¿cierto? Ellos allá la expectativa de durar más años con el Señor, no, llegó la hora de partir. ¿Cuánto duraría la promesa del Espíritu Santo? Ahí mismo en nuestro verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto es la perpetua bendición del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo con su pueblo es la mayor bendición que podemos imaginar de parte de Dios. Y entonces pensamos, ¿cuánto duraría esa bendición? ¿Estará solo un tiempo? ¿Regresará al cielo como lo hizo Jesucristo? No, Él estará con vosotros para siempre. Para estos discípulos era un consuelo enorme saber que mientras vivieran nunca conocerían la falta de un consolador ni lamentarían otra vez su partida. En este momento llorarían la partida de Cristo, pero luego nunca volverían a sentir eso, nunca volverían a experimentar eso. Eso es una bendición enorme. Hermanos, imagínense, por ejemplo, una tragedia que se nos muriera un hijo y luego que se nos muriera otro hijo, que se nos muriera un hijo y uno estar como con el susto de que se me puede morir otro hijo. Y eso puede pasar, yo no estoy hablando de cosas que no pasan. No, hay hermanos nuestros, pastores, hay hermanos misioneros que se les murieron 5, 6 hijos, 12 hijos. No estoy seguro si John Owen fueron 12 hijos que se le murieron. Imagínense, entonces, esto es una cosa fuerte. Entonces, ellos están pasando por una tristeza enorme, pero ahora nunca más iban a sentir eso. Nunca más se iban a sentir como desamparados, nunca más se iban a sentir solos, sin un ayudador, sin un abogado, sin un maestro, no. Además, que como se los mencioné hace un rato, el Espíritu Santo era más adecuado para esta etapa de la historia de la salvación que Jesús, porque Jesús, glorioso Jesús, estando en cuerpo como lo está limitado por el cuerpo, al espacio. Jesús no puede estar así como es Él en todo lugar. Como Dios sí, como hombre no. El Espíritu Santo, miren, aquí están los discípulos pensando hacer su obra. Ellos tenían que dispersarse. Llegaría el momento donde un apóstol iba a un lado, otro apóstol a otro. Claro, tenían equipos, pero no iban los 12 apóstoles al mismo lado. Se separarían para hacer la obra de Dios y el Espíritu Santo iba a estar con todos igualmente, como hoy en la iglesia. Así que es una bendición y consuelo para ellos y para nosotros, hermanos, para la iglesia. La palabra siempre nos enseña que el Espíritu Santo, por ejemplo, no solo estaría con ellos, sino con nosotros, con todos los sucesores de los discípulos. Entonces, esta no era una promesa meramente para ellos, sino para todos. Tenía elementos para ellos, sí, los vamos a ver más adelante en otros sermones, y tiene elementos para nosotros. Pero la palabra siempre o para siempre nos habla de algo que estaría en la iglesia hasta el fin de los tiempos, con ellos, con nosotros y con todos los que vengan. De manera que, hermanos, son palabras de consuelo para nosotros. No estamos aquí solos, no estamos aquí abandonados, no estamos aquí, hermanos, a lo que podamos hacer o no. Estamos aquí con el glorioso Espíritu Santo,
con Dios Espíritu Santo. Así que esto debe animarnos porque tenemos a nuestro lado un consolador, un abogado, un intercesor, un maestro que nos mantiene con todo lo que necesitamos. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que lo dio como promesa a la iglesia. Hermanos, podemos fortalecernos y miren, con esto podemos animarnos a hacer la obra del Señor. Porque si pensamos, vamos a abrir obra en Puerto López, no vamos solos. Y si pensamos, abramos obra en otro lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? No estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo ahí para siempre, hermanos. Algo que más bien debemos aprovechar para el avance de la obra, para nuestra santificación, para nuestro crecimiento. Y miren, niños y amigos, esta maravillosa promesa recae sobre los que creen en el Señor, sobre los que aman al Señor. Cuando alguien cree en Cristo, entonces ya no está solo. Tiene un abogado, tiene un intercesor, tiene un maestro que va a guiar su vida espiritual. Entonces, venga Cristo y también recibirá la promesa del Espíritu Santo. Oremos. Padre, estamos agradecidos contigo por esta bendición gloriosa que es para nosotros tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta promesa maravillosa que en el pasaje que estamos leyendo aún era una promesa, pero que hoy es una realidad. Gracias por tu Espíritu entre nosotros, gracias porque su movimiento, Señor, trae salvación, trae santificación, crecimiento, consuelo, arrepentimiento, fe, fortaleza en la fe, amor por ti. Padre, gracias por esta bendición tan grande. Perdónanos, Señor, cada vez que le hemos despreciado más bien, teniendo conceptos bajos de Él o especialmente no apreciándolo en la práctica, Señor. Perdónanos por ello, enséñanos a valorarlo y enséñanos, Padre, como hoy estamos tratando de ver, a poder aprovechar su ministerio en medio de nosotros para tu gloria, para el avance de tu reino, para la salvación de los perdidos, para la edificación de la iglesia. Danos, Señor, tu gracia en medio de todo esto, Señor, y ayúdanos para que con esta enseñanza fortalezcamos nuestra fe, fortalezcamos nuestro amor por ti, fortalezcamos nuestra obediencia a ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Amén.